Diputados de oposición anunciaron una interpelación contra el ministro de Salud, Enrique París, por el manejo de la pandemia. Deberán reunir 52 firmas para comenzar este trámite legislativo. Parlamentarios del oficialismo aseguran que esta acción pone en riesgo la salud de la población. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, gracias por estos minutos. Muy buenos días, Nicolás. Me imagino que es crítico del anuncio que hicieron ayer los diputados de oposición. ¿Por qué razón sería un peligro para la salud o también un show, como se ha calificado por parte del oficialismo? A ver, la verdad es que las interpelaciones hay que dramatizarlas. El problema de esta interpelación en particular es que uno siente que tiene más bien que ver con un show mediático que con tratar de ayudar realmente en el combate contra la pandemia. Fíjate, Nicolás, que cuando recién dijeron o anunciaron la interpelación, se dijo que necesitaban que el ministro diera respuestas, porque el ministro no daba suficientes respuestas ni comunicaba lo que estaba haciendo. Y la verdad es que ese argumento quedó totalmente desacreditado cuando se comunicó que el ministro ha venido al Congreso 58 veces. 58 veces. Él lleva un año en el cargo, sí. Unas 50 semanas. Ya ha venido 58 veces al Congreso a exponer, ya sea a la Comisión de Salud o a la sala de la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, esto de que no ha habido comunicación con el ministro, que no se le ha podido preguntar, que el ministro no ha tenido la oportunidad de comunicar lo que se ha hecho, es completamente falso. Luego, algunos diputados ayer de oposición, como el diputado Rosas, dijeron que esta interpelación se debía a la desastrosa gestión en materia de pandemia, obviando todos los datos internacionales que dicen que Chile ha tenido el mejor desempeño en Latinoamérica y que en materia de vacunación estamos entre los 3 mejores países del mundo. Entonces, la verdad los números es que más altos después de Brasil de la región, pues, diputado. O sea, digamos que la situación no es completamente positiva. Por supuesto que la vacunación ha sido un buen proceso, pero no estamos con buenos números, con un buen contexto, digamos. Estamos con los mejores números de Latinoamérica en el agregado y eso es Pero estamos muy complicado adentro, ese es el punto. Sí, está bien, pero eso es súper fácil determinarlo, porque al final cuando ayer los diputados de oposición alegaban de que en Chile habían contagios o que habían muerto, la pregunta es, bueno, ¿en qué país del mundo no los hay? Sí. Qué mala suerte hemos tenido en todo el mundo que justo los parlamentarios de oposición están en la oposición, que son los que saben cómo arreglar esto, y que los inútiles están en el gobierno. Parece que eso ocurre en todo el mundo. Entonces, todo esto es muy absurdo. Esto tratan de sacar de la pandemia una ventaja política, y eso es lo que a mí me molesta. El gobierno ha cometido errores, por supuesto que sí. Hay cosas que se pudieron haber hecho mejor o antes o después, por supuesto que sí. Pero en términos generales, cuando uno mira los datos internacionales, esos porfiados datos que son desapasionados y que no están influidos por la política, uno se da cuenta de que los datos en Chile son mejores en términos de contagios totales y de fallecidos que en el resto de Latinoamérica, y que en materia de vacunación estamos entre los 3 mejores países del mundo. Ahora, desde la oposición, perdón, diputado, dígame. Pero yendo a ese punto y considerando lo bueno que se ha hecho, pero también la crítica que se tiene que hacer desde la oposición, uno de los argumentos con respecto a esta interpelación, este cuestionario que se le haría eventualmente, porque faltan las firmas, al ministro de Salud. Uno de los puntos es justamente eso, que finalmente yo escuchaba una entrevista al presidente de la Comisión de Salud, el diputado Crispi, que dijo, efectivamente, el ministro siempre ha acudido a reunirse con nosotros, pero llega, hace una presentación, eso lo dijo el diputado Crispi, hace una presentación de los logros, de los éxitos que ha tenido la estrategia sanitaria y luego tiene que irse porque obviamente tiene muchas cosas que hacer. O sea, ese es uno de los argumentos, por lo menos del presidente de la Comisión, que dice necesitamos entrar al fondo de lo que se está exponiendo desde el gobierno. Bueno, ese es el nuevo argumento, ¿cierto? Porque cuando se les demostró que el ministro había venido 58 veces, tuvieron que cambiarlo. Ahora vamos a tener que sacar un video con un extracto de todas las preguntas que se le han hecho en las comisiones para que el diputado Crispi tenga que cambiar de nuevo de discurso, porque lo que está diciendo no es cierto. El ministro, cuando ha venido a la sala, ha respondido preguntas, obviamente que ha expuesto, y lo mismo ha ocurrido en la Comisión de Salud, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. No es cierto que él viene, habla y se va. Eso simplemente no es cierto, tal como no era cierto el argumento de antes de ayer o de ayer, cuando decían que el ministro no había dado suficientes respuestas, no habían tenido la oportunidad de preguntarle. Todo esto, al final, lo que demuestra es que es un show político. Yo quiero repetir lo que partí diciendo, Nicolás. Yo en general soy amigo de las interpelaciones, a mí me parecen bien, creo que es sano democráticamente y por eso yo desdramatizo esto. ¿Pero por qué esta en particular me molesta porque siento que está instrumentalizando un tema que ha sido dramático para los chilenos, dramático. Y eso a mí me parece que de verdad es de la política que no queremos ver. Y bueno, habrá que ver finalmente quién va a interpelar al ministro, porque la persona que lo haga se expone en quedar totalmente en ridículo. Cuando llegue acá
en 1 o 2 semanas más el ministro, y por producto de la vacunación y de las políticas que ha tomado el gobierno, los contagios estén más bajos que en prácticamente cualquier país del mundo y estemos saliendo adelante y abriendo la economía, yo no sé qué va a poder hacer el diputado interpelador frente a la realidad. Al final la realidad pesa mucho más que las palabras, las cosas que se hacen son más importantes que la política. Y la verdad es que yo lo que veo acá es un riesgo que está tomando también la oposición, diputado, de querer interpelar a un ministro que va a llegar acá con excelentes resultados. Sin ánimo de discutir ni comparar, pero quiero quedarme con el punto. Usted dice, y yo lo he escuchado muchas veces con el mismo argumento, las interpretaciones no hay que desdramatizarlas. De hecho, es una instancia, siempre se habla de una oportunidad. Y también toma un tema desde el oficialismo porque hubo una avalancha de acusaciones constitucionales en el último año, y eso es súper discutible. Pero siempre del oficialismo se decía, esto es último ratio, ¿por qué no llega a la interpelación? Vuelvo al punto. ¿Por qué ahora la interpelación se le ve como si fuera un atentado a la salud pública cuando lo que se busca, y estoy yéndome al fondo de la herramienta que tiene la Cámara, es hacer preguntas? Obviamente hay un aspecto político, es indudable y no lo voy a poner en cuestión, pero es una oportunidad también para que el ministro exponga en manera más profunda lo que son las críticas y derribar las críticas, ¿no? Pero tú tienes toda la razón, Nicolás. Yo insisto en el punto. Yo no dramatizo, yo creo que desdramatizar las interpelaciones. Esta en particular me molesta a mí, porque cuando fue planteada primero con argumentos que eran falsos, como ha quedado demostrado por la cantidad de veces que ha venido el ministro, porque ha respondido preguntas, y segundo, porque se hace política de un tema que ha dejado miles de muertos en Chile. Entonces, a mí eso Pero aquí me se aplican molesta. Políticas públicas sanitarias, pues, diputado, ese es el punto. Estoy de acuerdo, y las 51 o 52 firmas las van a tener, el ministro va a venir acá, el ministro va a explicar, va a existir un debate, y eso a mí me parece bien. Lo que no me parece bien es la instrumentalización política que se está queriendo dar de un tema. Es tratar de, en vez de ayudar al gobierno, tratar de criticarlo siempre todo. Nunca nada es suficiente. Y cuando tenemos de organismos internacionales las cifras actualizadas que demuestran que Chile es el país número 1 en manejo de pandemia en Latinoamérica, que todos sabemos que la vacunación ha sido ejemplar, aún así lo que tenemos es una oposición que lo critica todo. Y cuando estamos hablando de un tema tan sensible que le ha costado la vida a muchos chilenos y que miles de familias han sufrido, a mí me parece de verdad una falta de empatía y una falta de ¿cómo decirlo?, de oportunidad política que creo que es lamentable. Ahora, usted tiene razón, el ministro va a venir acá, las 52 firmas las van a tener, va a responder a las preguntas y esto va a ser un ejercicio democrático. Yo con eso no tengo problema, pero me molesta la utilización política y me molesta la crítica permanente, incluso cuando las cosas se hacen medianamente bien. Diputado, usted dice, me molesta la crítica constante. Razón obvia, por supuesto, ha habido una mirada muy crítica desde la oposición, desde antes de la pandemia también, hay que ser súper justo en eso, pero también hay miradas críticas del oficialismo con respecto a lo que está sucediendo en términos sanitarios. Me voy a remitir solamente a la última, del presidente de su partido, Javier Macaya, con respecto, y amenazó, quizás no es el concepto, pero de todas maneras se habla de amenaza ahí, con no presentar el apoyo si el gobierno llega al Congreso para aumentar el estado de excepción constitucional. O sea, las críticas también han venido de Chile Vamos, para ser súper justo en esa línea. Sí, por supuesto. Y de su partido con bastante fuerza sobre el tema de las ayudas, que han sido tardías, más que insuficientes, tardías. Ese es el concepto. Nicolás, tú tienes toda la razón. Nosotros también hemos criticado al gobierno. Y yo dije hace unos minutos atrás aquí mismo que por supuesto que se han cometido errores y por supuesto que hay cosas que se podrían haber hecho mejor y por supuesto que hay medidas que se podrían haber tomado antes o algunas que se debieron haber tomado después. Aquí nadie tenía un manual de cortafuego de cómo se enfrenta una pandemia. Totalmente. Entonces, lo que tú dices es cierto. Y cuando el gobierno comete un error y nosotros vemos ese error, nosotros por el bien de la ciudadanía tenemos que hacerlo ver y tenemos que hacer la crítica con un ánimo constructivo. Y a mí me parece bien que la oposición haga lo mismo. Lo que yo critico de la oposición es el hecho de que la crítica es permanente, sin importar si lo que está haciendo el gobierno va en la dirección correcta o no. Y entonces cuando la crítica ya no es constructiva, sino que es destructiva, más que ayudar a la buena gestión de la pandemia, lo que hacen es empeorar las cosas en un momento crítico para Chile. Esa es básicamente la diferencia entre alguien de oposición o de gobierno que hace una crítica cuando algo sale mal, a la crítica permanente que lo que busca es destruir. Y eso es lo que yo he visto en parte, tengo que ser justo, no en toda, en parte de la oposición, y creo que esta interpelación se encuadra dentro de esa lógica.
Y por eso yo estoy molesto, voy a ser franco, Sí. con la interpelación que se está presentando. Yo vuelvo a un punto entonces para entenderlo en esta conversación que estamos teniendo. La molestia que tiene usted, a diferencia de otras interpelaciones, es obviamente a quién se interpela, pero por sobre todo a que sin ningún argumento sólido de base se quiere hacer un show. Es un poco el contexto que usted está comentando de por qué le molesta la interpelación a diferencia de otras. Por eso sí hay la diferencia entre la acusación constitucional y la interpelación, porque muchas veces se decía, ¿para qué llegar a la acusación si podemos interpelar? Aquí como que todo se dio vuelta, digamos. Así es, usted tiene razón. Ya. Las acusaciones constitucionales están en otro nivel y la interpelación en general, yo soy amigo de las interpelaciones, pero creo que en este caso, esta interpelación en particular responde a la lógica de la crítica permanente para destruir y no del espíritu colaborativo. Y eso a mí me parece especialmente grave cuando estamos hablando de una pandemia que ha dejado miles de muertos en Chile. Creo que no es un tema con el cual se pueda jugar. Oiga, diputado, agradeciendo estos minutos y lo que nos queda de conversación, quería ir a un tema que yo aludía en su minuto, que tiene que ver con la eventualidad de aumentar, de extender el estado de excepción constitucional. Estamos a 16, el 30 termina, tendría que llegar al Congreso el presidente Piñera, si no me equivoco. ¿Cómo lo ve usted? Y también con lo que decía yo en su minuto, el diputado Macaya fue muy directo en términos de que si no se cumplen condiciones de apoyo a las pymes, por ejemplo, ya salió el paquete, lo sabemos, ellos podrían rechazarlo. ¿Su partido podría rechazar eso? Mira, para que los que nos están viendo lo tengan claro, para que el gobierno pueda decretar, por ejemplo, cuarentenas o toques de queda, necesita que haya un estado de excepción constitucional. La primera vez lo decreta el presidente, pero si lo quiere renovar se necesita que el Congreso lo apruebe. Claro. En el actual estado de excepción ya fue renovado el día 9 de marzo y nosotros votamos a favor de esa renovación del estado de excepción. Que no estuvo fácil. Sí. No estuvo fácil porque el Frente Amplio y el Partido Comunista votaron en contra. Sí, por eso. Sí. Si el Frente Amplio y el Partido Comunista hubieran ganado eso, hoy día no tendríamos ninguna cuarentena, no tendríamos ningún toque de queda, y los mismos que dicen que el gobierno no ha tomado las medidas suficientes votaron en contra para que el gobierno pudiera tomar esas medidas. Pero ya esa es otra historia. El tema es que nosotros sabemos que en algún minuto el estado de excepción, que como dice su palabra es excepcional, tiene que terminar. Y la pregunta es, ¿cuándo tiene que terminar? Y en la UDI tenemos una propuesta. Y lo que estamos haciendo es invitar a un debate. Nosotros creemos que el estado de excepción tiene que terminar en el momento en que las vacunas están disponibles para todos, porque solamente las vacunas son los que van a terminar con esta pandemia. Y al 30 de junio, lo que nosotros creemos es que, o sabemos más bien, porque es un dato, cualquier chileno que no esté vacunado va a ser porque no quiere, no porque no puede. Todos los mayores de 12 años al 30 de junio ya van a poder estar vacunados. Sí, entonces, nosotros hemos visto algo que es indesmentible. Las cuarentenas han generado un desastre en el aprendizaje de los hijos. Hay informes que demuestran que el 80% de los niños deberían haber repetido porque no aprendieron lo suficiente. Probablemente entre ellos están mis niños, quizás si usted tiene lo suyo y los de mucha gente que nos está viendo. Ha generado un desastre para las pymes. Las ayudas son siempre bienvenidas, pero la única forma de salir adelante es que puedan trabajar y volver a vender. Ha generado un desastre en materia de empleo. Todavía hay 1.300.000 personas que no han encontrado de nuevo pega y la perdieron por culpa de la pandemia. Ha generado un desastre en salud mental. Ha generado un desastre en violencia intrafamiliar. Y hoy día es dudoso que las cuarentenas estén ayudando mucho en la pandemia porque las personas no lo están respetando por algo que está súper documentado, que es la fatiga pandémica, de que la gente ya está cansada y no cumple con las cuarentenas. Entonces la pregunta que ponemos sobre la mesa es, ¿las cuarentenas con todo el daño que generan y los pocos frutos que uno ve, se justifican? Ese es el debate que la UDI quiere poner sobre la mesa. Nosotros creemos que no se justifican y cuando decimos que no vamos a apoyar una renovación del estado de excepción, lo que estamos tratando de hacer es llamar la atención acerca del tema específico de las cuarentenas y de las ayudas a las pymes para que la economía se ponga de pie. Si el gobierno nos dice, miren, no vamos a usar más las cuarentenas, los vamos a usar solamente en situaciones realmente excepcionales y vamos a tener esta ayuda más firme, más sólida a las pymes, nosotros vamos a estar disponibles a votar a favor la renovación del estado de excepción. Pero las cuarentenas, y en esto yo quiero ser súper claro, Nicolás, las cuarentenas se tienen que acabar. Producen muchos perjuicios y a estas alturas de la pandemia sus frutos son más que cuestionables. Diputado Guillermo Ramírez, se nos acaba el tiempo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás, que esté muy bien. Un abrazo, hasta luego.